Sí, les decía, hay un autor que yo he leído hace mucho tiempo y a veces en algunos cursos, en algunas materias lo leemos, que se llama Arturo Jaureche, es un historiador argentino muy conocido, fallecido ya hace muchos años. Escribió un ensayo hace mucho tiempo que se llamaba eh, La colonización pedagógica, ¿sí? Y en ese ensayito él lo escribe eso década del 60, 1960. Y decía Arturo Jaureche algo muy interesante que no se me borró nunca, y hace mucho que lo leí, que somos formados en nuestras instituciones educativas, en los distintos niveles y en las distintas instancias, para ser grandes conocedores de lo ajeno, perdón, grandes conocedores de lo ajeno y desconocedores de lo propio, ¿sí? Entonces de repente conocemos el orden o la dirección en la que corren los ríos y cómo se llaman en la península europea, el Rin, el río Riego, o los montes, las montañas más altas en Europa, pero estamos viviendo en la ciudad de Lobos y no sabemos por qué Lobos se llama Lobos. O estamos viviendo en la ciudad de Cutralcó y no sabemos por qué Cutralcó se llama Cutralcó. Y si metemos un poquito el dedito más hacia adentro, no sabemos qué es Cutral y qué es Co. Y, y enlazo esto que estoy comentando con lo que decía recién la compañera de la identidad y esta disociación entre presente y pasado, ¿no? Es decir, si estamos asumiendo o estamos interpretando a los pueblos originarios como algo que pasó, como algo que está en el pasado, que ya no es, como ya no es, ya no nos pertenece, es ajeno, ¿sí? Entonces, no es propio. Eh, y un poco, fíjense que cuando estábamos hablando y por las opiniones que ustedes fueron tirando, salieron muchos temas que ya los vamos a ir tratando, no vamos a abordar todo esto en una primera clase, pero fíjense, se hablaron de los billetes, de la esclavitud, después les voy a compartir un enlace sobre el 25 de mayo y el tema de los negros en el 25 de mayo, ahí por el WhatsApp. Eh, y todo lo que sale siempre viene como en etiquetas y abstracto, ¿no? Es decir, los billetes es un gran tema, ¿no? Digo, o sea, eh, no sabemos, muchas veces no conocemos o creemos conocer o sabemos los nombres de las caras de las personas que están en los billetes, pero no sabemos por qué están en los billetes, ¿no? ¿Cuál es el efecto legitimizador de esa figura, ¿no? ¿Por qué está Sarmiento y, y por qué no está Cafurcurá, ¿no? ¿Por qué está eh, Rosas y no está... Bueno, es decir, ahora, todas estas cosas son construcciones históricas, ¿sí? Son construcciones históricas y son construcciones culturales eh, de un país. Y me parece que muchas veces lo que pasa con las ciencias sociales, eh, y la historia es una ciencia social más dentro de las ciencias sociales, pero es importante porque es como la línea del tiempo. Si uno no conoce los procesos históricos, le cuesta entender cuáles han sido por qué aparecen las cosas que van apareciendo a lo largo del tiempo. Em, lo que sucede ahí es que
esa cuestión de lo ajeno con respecto a la historia, ¿no? Y, y hoy se combina con algo tremendo que tiene que ver con los medios de comunicación, que es lo inmediato. Además de ajeno, ahora también es inmediato. Es decir, bueno, listo, ya está, acá está el video, listo, se acabó, punto, ¿no? Entonces, está bueno que pensemos esto y que empecemos a cuestionarnos eh, para ver cómo va a ser nuestra relación, no solo acá en la materia, porque esto, nosotros estamos acá un par de meses, después ustedes siguen su formación, el día de mañana son docentes, sino para que tratemos de sacar de este espacio, de este encuentro que estamos generando acá, algunas reflexiones y algunos debates para que nos sirvan como profesionales a futuro, ¿no? Y nos podamos cuestionar, digo, cuál ha sido nuestra formación en las ciencias sociales eh, y por ende, qué es lo mejor que podemos sacar de esa formación que tuvimos, del proceso de formación profesional que están teniendo y que estamos teniendo en este momento, y de las prácticas que van a tener ustedes como docente en el futuro. Porque, y esto también es válido para otras áreas de formación, porque por ejemplo, a mí yo siempre cuento algo que me da, me da mucha risa. Me da risa porque, bueno, pero en realidad es medio trágico, es tragicómico, que a mí nunca me gustaron las matemáticas, ¿no? Es algo que nunca, nunca me gustaron ni la matemática, ni la química. Claro, pero yo cuando trato de acordarme, digo, ¿qué son las matemáticas para mí? Me viene siempre la misma ley de Bhaskara. Y la ley de Bhaskara, no sé, se me viene así a la figura una radícula así, con una cosa rara. Digo, siempre fue eso para mí la matemática, unos chirimbolos raros en el pizarrón y una señora dibujando rayas y signos más, menos, pum, pum, pam. ¿Y qué me pasó ya de grande, ya de cuando empecé a trabajar, a vincularme con el mundo laboral? Uno de los primeros trabajos que tuve, no, uno de los primeros no, el primero, fue en una agencia de lotería. Y yo tomaba apuestas, apuestas, pi, pi. Y bueno, y ahí estuve trabajando un tiempo, un año más o menos. Y lo interesante de eso es que con el tiempo empezó a venir a la agencia de lotería. No los estoy incitando al juego, no, por favor. Este, pero empezar a llegar gente que jugaba y empecé a conocer a los clientes que llegaban, ¿no? Y de repente había una comisión de 3 o 4 personas que cada tanto venían y se ponían a discutir de números, que pin, que pam. Yo dije, ¿y esta gente qué está haciendo acá, viste? Y un día les pregunto, discúlpenme, pero ¿qué es lo que charlan tanto? Porque siempre los veo acá discutir y dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo unos estudios de estadística, pim. Ajá, mira vos. Ah, mira vos. Sí, profe, yo trabajé en una agencia, entonces especulan y dicen, porque salió tal número, va a salir tanto, mayor, menor, se repite, se da vuelta, tiene toda una historia. Sí, sí, sí. Y, y me decía esta persona que una de ellas me dice, no, lo que pasa es que somos matemáticos, eran matemáticos, eran profesionales de la matemática que se juntaban y hacían estadística y con esas estadísticas después se dedicaban al juego. Discúlpeme un segundito, ¿eh? Estoy dando clase. ¿Hablar? Estoy dando clases. ¿Qué? No, Perdón, ¿eh? no tenés una luz, una linterna. No, linterna. No, linterna no tengo. Estoy dando clases, papi. Estoy dando clases. Pues, Estoy dando clases, pero no tengo linterna. ahí sí puedo regalarme. Sí, sí, sí. Ah, lo vi. Sí, sí.
Disculpen, asuntos domésticos que se mezclan en la virtualidad. Bueno, no sé qué. Ah, bueno, estaba con el tema de la agencia de lotería. Eh, y, mm, y bueno, pasó eso, ¿no? Y ahí me empecé a interesar por las matemáticas. Recién ahí empecé a entender. Y estas personas me hablaron de algunas cuestiones estadísticas. Y dije, ah, mira vos, cómo se puede hacer el cálculo para esto. ¿Y cuál era el tema o el quid de la cuestión? Que claro, yo siempre aprendí la matemática. De la primaria no me acuerdo nada. De qué veía en matemática en primaria, no, la verdad, si ustedes me dicen, no tengo muchos recuerdos. Sí, más de la secundaria, porque era como más traumático, porque uno es adolescente y la adolescencia es adolecer de algo, ¿no? Es la edad del trauma. Eh, y yo me acuerdo de esa ajenidad con la matemática, ¿no? Esa cuestión de desconexión, de que para mí eran fórmulas raras, cosas extrañas. Y ahí en este trabajo entendí que las matemáticas servían para hacer estadística, medir cálculos, bueno. Después con el tiempo también conocí a ustedes les habrá pasado también a Paenza, ¿no? Que Paenza tiene una forma de transmitir el conocimiento que yo creo que no solamente llega a los jóvenes, a los niños, sino que también a muchos adultos que les habrá pasado lo que a mí me pasó con las matemáticas. Y no debe pasar algo muy distinto con las ciencias sociales, pienso. Por eso es que estamos charlando sobre estas cosas, ¿no? Eh, Porque fíjense que cuando hablamos de disociación entre presente y pasado, de no contemplar la cuestión de la identidad a la hora de abordar los procesos históricos, el conocimiento de nuestra historia, estamos hablando de lo mismo. No pasa algo muy distinto a lo que por ahí puede llegar a pasar con otra disciplina. Así que bueno, esta era un poco la idea del encuentro de hoy, poder empezar a pensar estas cosas, poder empezar a pensar qué es lo que pasa con las ciencias sociales y qué nos pasa a nosotros con las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a nosotros como estudiantes y como docentes, ¿sí? Digo como estudiantes y como docentes porque como docentes nunca dejamos de estudiar, ¿sí? Les va a pasar eso a lo largo de la carrera, que nunca van a dejar de estudiar. Sería lo mejor que les pase, que nunca dejar de estudiar, ¿no? O sea, bueno. em, bueno, esta es un poco era un poco la idea del día de hoy. Yo les dejé ahí en el WhatsApp eh, el diseño curricular, ¿sí? Nosotros calculo que nos vamos a encontrar una vez por semana, ¿sí? La idea es definir si va a ser el martes o el jueves. A mí me cierra más como espacio el jueves, pero como hemos perdido un par de clases en esta semana, esta semana y la que viene, vamos a tener martes y jueves, ¿sí? Después vamos a quedarnos ya directamente el día, perdón, martes y miércoles. Ya después nos vamos a quedar el día miércoles. ¿Está bien? La idea es ir definiendo a lo largo de estos encuentros algunas dinámicas de trabajo y bueno, siempre todo lo que vamos a ver nosotros de las ciencias sociales va a estar aplicado al diseño curricular, ¿sí? A las ciencias sociales en los distintos ciclos, ¿sí?
Hoy les quería proponer una tarea, un trabajo. Yo no sé cómo vamos a poder trabajar, porque o sea, en el aula es más sencillo, armamos grupos de trabajo y trabajamos en el aula prácticamente, ¿no? O sea, in situ en el aula, con algunos textos, algunos disparadores. Pero acá a mí se me complica un poco, acá entro en un terreno delicado, porque yo les podría decir ahora, somos por ejemplo 8 personas. Bueno, podemos hacer 2 grupos y leer la primera parte introductoria del diseño curricular del primer ciclo. Esa sería un poco la consigna, ¿sí? Leer la parte del diseño curricular del primer ciclo. Y en particular, pero, no, perdón, estoy pensando, por eso me quedo. No, digo, lo que podemos hacer es, justamente para el jueves que viene, leer la parte del diseño curricular del primer ciclo, ¿sí? Que es de la página 1, ya les digo, a ver, ya les digo bien. Ahí va, sí. Del primer ciclo, que es de la página 6 a la 11, si no me equivoco. Sí, de la 6 a la 10. Introducción al documento curricular del primer ciclo, ¿sí? La idea es leer de la página 6 a la 10. Y concentrarnos en la parte del espacio curricular institucional, ¿sí? Lo podría escribir, voy a ver si puedo usar la pizarra. En el espacio curricular institucional, lo que tenemos que hacer es leer esa parte bien de el espacio curricular institucional. Prestenle atención a eso, ¿sí? A todo lo que es la introducción y en particular a eso, para ir pensando, ¿sí? Algunas temáticas a trabajar la clase que viene. La clase que viene vamos a trabajar con esa lectura. Son poquitas páginas, son 4 o 5 páginas, pero que tienen por ahí mucha carga conceptual. Hay un montón de conceptos, de definiciones, como en cualquier diseño curricular. Pero la idea es que podamos pensar en el espacio curricular institucional, ¿qué se nos ocurriría a nosotros como docentes abordar? ¿Sí? Es decir, por lo que dice en el diseño curricular, supuestamente nosotros vieron que nosotros en la primaria tenemos distintas cargas de horarios, ¿no? Tenemos tantas horas semanales de lengua, tantas de matemática, tantas de ciencias sociales, lenguajes artísticos, educación física, todo está organizado por distintas horas. Y hay una parte del diseño curricular que dice, bueno, tenemos 2 horas semanales para, ¿cómo es que dice? El diseño concretamente dice, hay 2 horas semanales que tienen que ver con espacio curricular institucional, ¿sí? Es decir, me voy a poner los lentes porque a veces no veo bien. En este espacio curricular, ¿sí?, se trabajan en torno a distintas dinámicas
que no necesariamente tienen que ver con el aula, sino que justamente tienen que ver con trascender el lugar del aula e incluso trascender el ámbito del grado para pensar en experiencias que, que nos habiliten a otro tipo de actividades, ¿sí? Bueno, ahí el diseño dice, dichas experiencias deberán ser pensadas como un tiempo distinto a los momentos habituales de la enseñanza, rompiendo con la lógica formal del aula y habilitando el habilitando el intercambio a nuevas formas de desarrollo, de habilidades e intereses y formas de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la idea es que vayamos leyendo esto, ¿sí? Y la clase que viene, que va a ser el mañana, de acá mañana, yo creo que... No, bueno, vamos a dejarlo para el Había martes. dicho para el Sí. día jueves. Ah, no, es que yo estoy confundido yo, ¿no? Porque nosotros tenemos clase los martes y miércoles. Ese es otro tema importante. No sé cómo vienen manejándose con otras materias, pero el acuerdo institucional en el IFD 9 es que respetemos los horarios que están fijados en el organigrama, ¿sí? Para que no se generen confusiones. Igual se van a generar confusiones, no se preocupen, porque estamos en el sistema educativo. Así que, no digo, pero la idea es, yo por lo menos me voy a limitar a lo que son los horarios que están fijados, ¿no? Porque si no, después si hay algún tema con algún docente, porque que me ha pasado, hasta ahora en lo que va del año no me sucedió, digo, pero lo iré viendo sobre la marcha, pero la idea es que podamos respetar los horarios que están publicados para que no se armen líos, como si estuviéramos cursando en el instituto. Así que bueno, sí, mañana hagamos eso, vamos a leer esa primera parte del diseño curricular, ¿sí? Todo, desde el principio hasta la página 10, no son muchas páginas, y mañana vamos a trabajar en el espacio áulico virtual, vamos a trabajar con una consigna, pero vayan prestándole atención a ese apartado en particular que es el del espacio curricular institucional, ¿sí? En donde se ponen en juego qué cosas, porque me pareció interesante sí, me parece interesante del diseño curricular, ¿no? Ahí se ponen en juego varias cosas en ese espacio curricular. Se ponen en juego, bueno, el proyecto institucional, ¿no? El proyecto institucional, que es algo que debiera tratarse en las escuelas de forma conjunta entre directores y docentes y con la participación activa de los docentes, ¿sí? Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. No me quedó claro si hay que traerlo leído, o sea, que mañana ya tiene que estar leído, o lo leemos todos en clase. No. Tráiganlo leído ya para mañana, ¿sí? Así lo podemos trabajar en la clase. Sí. Porque si no, no vamos a ahorrar tiempo. En realidad la idea es traerlo leído para poder trabajar mañana en la clase, sí. Y bueno, voy a hacerles ahora un pequeño recorrido por esa primera parte del diseño curricular, que es para orientar alguna. Sí, Profe, sí. yo me voy a tener que retirar porque entro a trabajar ahora a las 6. Así Bueno, que capaz perfecto. es muy probable que muchas veces en las clases me retiro un ratito antes. Dale, no hay drama. Listo, profe. Gracias. Listo. Nos vemos Nos vemos, mañana. Sería en este mismo horario, ¿no es cierto? Mañana, ya te digo, a ver, espera. La clase es 17:10. 17:10 empezaría.
Mañana también tenés horario de laburo en esta... Sí, trabajo todos los días, entro a las 6 de la tarde, salgo a las 12 de la noche, trabajo en la pizzería, así que... Ah, bueno, ahí. Pero bueno, veo si de última mañana pido permiso para llegar un poquitito más tarde. dale, dale, dale. Bueno, Listo, profe, igualmente, gracias. dale, nos vemos. Bueno, les decía, a ver, el diseño curricular plantea varias cosas, ¿sí? Primero, no es interesante, digo, la división que tiene es a través del diseño curricular es a través de 3 ciclos, esto ya lo saben, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. En el primer ciclo tenemos primero, segundo, tercer grado, en el segundo ciclo cuarto, quinto, y en el tercero sexto y séptimo. Se propone en el diseño curricular un avance progresivo y continuo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de ciclos, ustedes ya saben que tienen que ver con que el acompañamiento que se hace del estudiante, del alumno, del niño, de la niña, es a través de un proceso en un ciclo, ¿sí? No es primer grado, segundo grado. Antes esto era como más estructural, ¿no? Era como los grados estaban separados